Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Pero hay otra pregunta que quiero hacerte, una pregunta un poco más profunda. ¿Qué tal tú andar con Dios? ¿Bien? ¿Mm? ¿Aprendiendo? ¿Aprendiendo cosas nuevas? ¿Creciendo en tu fe? ¿O posiblemente frustrado, estancado, poco perdido? Ah, Posiblemente alguien diría, ¿andar con Dios? ¿Qué es? Yo no sé qué es. No importa cuál sea tu respuesta. Yo quisiera invitarte a acompañarme en un viaje con mucha aventura. Si fuera posible, yo quisiera hacer este viaje en una máquina de tiempo, porque yo en lo personal quisiera volver un tiempo al primer siglo para saber lo que es literalmente, físicamente, andar con Cristo Jesús. ¿Qué tal eso? Ahora, no tengo máquina de tiempo, por supuesto, pero lo que tengo es un libro de la Biblia que quizá es algo muy cerca de lo que es una máquina de tiempo. Me refiero al Evangelio de Juan. En lo personal puedo decirte que este libro de Juan es el primer libro de la Biblia que leí después de haber depositado mi fe en el Señor Jesucristo. Así que después de 50 años de leer las escrituras y estudiarlas a fondo, uh, conozco este libro quizá tanto como cualquier otro libro de la Biblia, pero quiero decirte algo. Esto es lo que me preocupa. No sé tú, pero en lo personal encuentro que tengo una tendencia que cuando voy a un libro de la Biblia, un pasaje, y estoy muy familiarizado con este pasaje, la tendencia es simplemente confirmación, afirmación. Amén, así es, así lo entendí, así lo aprendí. Y con esta actitud, el temor es perder todo lo demás que puede existir en este pasaje. El libro de Juan, como todos los libros de la Biblia, es un libro, creo yo, divinamente inspirado y por eso infinitamente profundo. Y no quiero dejar nada atrás. Así que acompáñame, por favor, y vamos a ver qué podemos aprender de un andar con Cristo Jesús. Ahora, en el primer siglo, en la época de Jesús, los rabinos judíos no tenían seminario ni universidad para aprender las escrituras, ah, sino aprendieron de otro rabino, es decir, una generación preparando la siguiente. No existía en el primer siglo un sistema formal ni escrito. Uh, entonces lo que pasaba, un joven que quería profundizarse en las escrituras y aprender de un rabino, podría solicitarle ser su discípulo. Más o menos a los 18 años de edad normalmente podría presentar su solicitud. Normalmente el rabino le hace un examen y puede decir que sí o que no. Pero si lo acepta, entonces este joven comienza un viaje con el rabino. Ahora, no uno a uno, porque ningún rabino tenía un solo discípulo, sino varios, un grupo. Y del rabino aprendían no tan solo las escrituras, no tan solo el ministerio, la enseñanza, sino la vida. Y del rabino también aprendían algún oficio, alguna vocación, como Pablo aprendió a trabajar con el cuero. Así que fue algo muy completo. Y entre los discípulos había un dicho en aquel entonces, cuando un discípulo diría a otro, yo tan solo quiero estar cubierto por el polvo de mi rabino.
queriendo decir con esto que quiero acercarme tanto a mi rabino que estoy cubierto del polvo que se levanta de sus pies caminando por los caminos polvosos de mi país. No sé tú, pero yo quisiera estar cubierto por el polvo de Jesús. Y esto va a ser la meta en este estudio del Evangelio de Juan. Un estudio, espero que sea no tan solo fascinante, sino de mucha bendición e instrucción para nuestras vidas. Así que, si estás listo, vamos. Pero no vamos al capítulo 1, por favor, porque en este libro lo importante se encuentra al final. El propósito se encuentra en el final. Es una técnica que en algunos libros se usa hasta el día de hoy, un misterio, por ejemplo. Y la vida de Jesús, claramente un misterio en muchos sentidos, ¿no? Así que vamos a ir a Juan capítulo 20, por favor. Y hay dos versículos, los versículos 20, perdón, los versículos 30 y 31 del capítulo 20, en donde Juan nos explica cuál es su propósito en haber escrito este evangelio. ¿Qué dice? Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Juan en realidad tiene dos propósitos. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el prometido, el ungido. Estas palabras están diciendo lo mismo. Mesías viene del hebreo, del antiguo pacto. Cristo viene del griego, del nuevo pacto. Ambas palabras diciendo ungido, el ungido prometido por Dios, en otras palabras. Y Juan está diciendo, mi propósito en escribir esto es que crean que Jesús es el prometido, el ungido, el Cristo. Y, dice, para que creyendo tengan vida en su nombre. Estos son sus dos puntos. Y el Evangelio de Juan, que sepan, es totalmente diferente a los otros tres. Los otros tres, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman a veces los evangelios sinópticos, porque son tan sinópticos, tan similares, es decir, son diferentes y cada uno de los tres tiene su propósito específico, pero relatan más o menos la misma información. Juan no. Juan nos dice que puede haber tantas cosas sobre la vida de Jesús que podrían llenar muchos libros y que no habría lugar en todo el mundo para todos estos libros. Pero Juan dice, yo he escogido estas cosas. Y de todos sus milagros y señales de Jesús, Juan ha escogido específicamente 7 con este propósito. Creer que Él es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Punto. Ahora, todo, todo lo que Juan escribe está construido en torno a estos propósitos que acabamos de ver. Ahora sí, al capítulo 1, por favor. La mayoría de la gente lamentablemente pierde el punto. Y así fue en los días de Cristo. Muchos líderes religiosos en la época de Jesús perdieron el punto, hasta tal grado que crucificaron a su Mesías, su Cristo. Había en aquel entonces un buen número
de fanáticos religiosos, algunos de ellos rabinos, algunos no, andando por Jerusalén y Judea, rabinos proféticos, maestros rodeados por su grupo de discípulos y a menudo en el desierto. Pero no había ninguno más conocido, más famoso, más discutido que aquel que se llama Juan el Bautizador, Juan el que bautiza. Decimos muchas veces Juan el Bautista, pero cuando usamos esta frase para hablar de Juan, algunas personas que no han estudiado la Biblia piensan que es bautista y no metodista, no católica. No tiene nada que ver con denominaciones, simplemente Juan el autor, y no debe confundirse con Juan, el autor de este evangelio, que es otro Juan, uno de los discípulos de Jesús, pero Juan no menciona su nombre en este libro que él escribió. Y por eso me imagino que cuando está hablando de otro Juan, Juan el fanático en el desierto, él especifica que es Juan aquel que bautizaba, Juan el bautizador. Así que no vamos a confundir estos dos personajes. Vamos a ver quién es entonces este Juan. No el autor, sino el bautizador. En Juan 1, vamos a comenzar en el versículo 19, por favor. Este es el testimonio de Juan. No el autor, sino el que bautiza. Cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Había mucha especulación. ¿Es él el Cristo? ¿Es él el Mesías? ¿Es él la segunda venida de Elías el profeta? Porque uno de los profetas había hablado de que Elías volvería en algún momento, o es el profeta de que hablaba Moisés en los primeros libros de la Biblia. ¿Es él? Entonces llegaron para preguntarle, ¿quién eres tú? Versículo 20, él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto. Endurecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Es una secta de los judíos en aquel entonces. Le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Por qué luchaban estos fariseos para encajar a Juan en las profecías? ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? A mi juicio, no se parece mucho a la gente que hoy siempre están tratando de hacer que los acontecimientos actuales encajen en las profecías de la Biblia. Ah, el coronavirus, esto quiere decir que Jesús viene pronto, que esta guerra, que el templo en Jerusalén, que no sé qué, que no me malinterpretes, yo creo totalmente, profundamente en las profecías de la Biblia, pero a la misma vez no pretendo
que las tengo todas las respuestas. Ah, no sé. Yo solamente puedo hablar de los hechos. Ya con mis 50 años y más de estudiar la Biblia, todo lo he escuchado. Cada acontecimiento, cada líder mundial, cada crisis, cada desastre. No, esto es la profecía que aquí, que allá, que la luna de sangre, que esto, que no sé qué. Dos cosas son ciertas. Jesucristo viene otra vez. Punto. Así dicen las Escrituras. Y en segundo lugar, Dios nos dice que hemos de estar listos, preparados. Fuera de eso, especulaciones. Y me imagino que en los días de Jesús, cuando los romanos estaban controlando el país y sentían este resentimiento, esta opresión, estaban buscando que Dios hiciera algo y quizá esto, quizá el otro, y esto sería la profecía, Juan, él podría ser Elías o al menos el profeta, posiblemente el Cristo, quién sabe. Así fue el ambiente, me explico. ¿Puedes sentirlo en lo que sucede hoy día? Que somos los mismos humanos, ¿no? Y me imagino que el ambiente de aquel entonces, más o menos el mismo ambiente en que vivimos nosotros hoy día. Nadie quería aceptar lo que dijo Juan. Y tampoco hoy día queremos aceptar el punto principal. Jesús viene otra vez y tenemos que estar listos. Punto. No, pero, estamos buscando por todos lados, ¿no? Dos puntos aquí, en el primer capítulo de Juan. Primer punto, el Jesús humano es el Cristo, no Juan el Bautista, no Juan el escritor de este libro. Jesús, el Jesús humano es el Cristo. Ven conmigo al primer versículo, ya estamos listos para comenzar Juan capítulo 1. Versículos 1 al 3, por favor. Estoy leyendo a propósito de la Reina Valera actualizada de 2015. No digo que es mejor ni peor que otra traducción. Simplemente quiero algo un poco más contemporáneo. Y viene de una buena línea, la Reina Valera. Juan 1, versículo primero. En el principio era la palabra. En la Reina Valera de 1960 dice el verbo. Originalmente, cuando Reina y Valera tradujeron esta versión de la Biblia, la palabra fue palabra. Y hoy día hay discusión de vez en cuando en los círculos teológicos, ha de ser verbo, palabra, y pueden hacer un buen caso en ambos lados. La palabra griega es la palabra lagas. Y en aquel entonces la palabra lagas quería decir palabra, pero en el sentido de razón, inteligencia. Uh, Había dos palabras griegas en uso común, lagas para hablar de razón, inteligencia, y rema para hablar de algo específico, un dicho específico, una palabra específica. Y aquí por eso algunos han pensado que quizá verbo sea una traducción mejor porque verbo habla de la totalidad de lo que uno es, aunque tengo que decirles que muchas personas hoy día no entienden la palabra así, porque para muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, verbo no sustantivo, porque están pensando en la gramática. Uh, Puedes usar cualquiera de estas dos palabras castellanas, pero el sentido que de veras se expresa en ambos es lo que implica la palabra lagas o palabra, literalmente, es la traducción de esta palabra griega. Pero no vamos a perdernos en esta discusión. En el principio era la palabra. Y la palabra
era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas hechas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Hagamos a un lado los argumentos teológicos y vamos a sustituir un nombre en este pasaje. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo. Y sin Jesucristo no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y utilizar esta sustitución concuerda totalmente con la enseñanza de las Escrituras, desde Génesis hasta el final. Colosenses, que habla de la participación de Jesús en la creación del mundo. Ahora, señores, señoras, esto no era nada nuevo. Esta introducción hermosa, elocuente, muy bíblica que hace Juan, no es nada nuevo. De hecho, la persona educada que es conocedora de la Biblia, posiblemente de inmediato comienza en la conexión con Génesis, capítulo 1. En el principio, Dios creó. En el principio era la palabra. Y dentro de poco estamos hablando también de la creación. Eso fue muy a propósito, creo yo, en cuanto al autor Juan. Juan intencionadamente estaba haciendo esta conexión. Porque los judíos, y a propósito, los judíos hablaban de la palabra, así sería la traducción en los días de Jesús, y por eso Reina y Valera también hace tantos siglos atrás. Pero los judíos en los días de Jesús hablaban de la palabra, pero usaban la palabra hebrea memra, porque fue la memra de Dios que andaba con Adán y Eva en el huerto antes de la caída. Y fue la memra que era el creador, que era la vida, que era la luz, según ellos. Todo esto los judíos lo entendían, pero no entendían este concepto de tres personas en una. Simplemente que la memra era la expresión física, visible de Dios. No estaban lejos, ¿verdad?, de la verdad, pero aquí está la bomba en todo lo que Juan está diciendo. Cuando llegamos al versículo 14, por favor, y volveremos al pasaje del medio. Pero aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan escribe, y eso es totalmente, totalmente nuevo. Y la palabra se hizo carne, es decir, uno de nosotros, y habitó entre nosotros, literalmente, hizo su tienda de campaña entre nosotros. ¿Ok? Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto fue asombroso. Dios se hizo literalmente tabernáculo en términos hebreos entre nosotros. Y aquí tenemos muchos paralelismos con el Éxodo. Versículo 1, paralelismos con Génesis. Aquí, paralelismos con el Éxodo, específicamente capítulo 33. Cuando se establece, cuando se abre el tabernáculo, en sentido del Éxodo, un tabernáculo en el monte, cuando Moisés ve a Dios y la gloria de Dios desciende. Esto es lo que Juan está diciendo.
compatriotas, hermanos míos, pueden pensar en lo que pasó en Éxodo capítulo 33. Es lo que acaba de suceder. La gloria de Dios vino a ser uno de nosotros y habitar entre nosotros. Ahora, todos los judíos podrían entender el concepto, aunque algo no pensado antes. ¿Y saben algo? La primera herejía en el primer siglo no fue negar la deidad de Cristo, sino negar su humanidad. No, no es posible, ¿cómo podría ser? Por eso digo, aquí tenemos la bomba. Dios se hizo carne. Creo que hoy nos acercamos a este mismo problema. Con demasiada frecuencia perdemos de vista su hombría, su persona, la persona de Jesucristo como hombre. Es difícil para nosotros ver a Jesús como humano, pero lo era. Hebreos, por ejemplo, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Filipenses, algo muy parecido, capítulo 2, los versículos 5 al 8, cuenta esta misma historia, que Cristo se vuelve humano. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te digo por qué esto me llama tanto la atención. Está bien ser humano. Jesús lo era. Ahora, es cierto, la raza humana es una raza caída, por eso vino Jesús. Pero a veces vamos al extremo y pensar que no, yo tan solo soy un ser humano. Y, un momentito, está bien ser humano. Jesús lo es, lo era. ¿Por qué estos hombres y mujeres abandonarían sus hogares, sus familias, sus vocaciones para seguir a Jesús? ¿Por qué querrían estar cubiertos por el polvo de Jesús y yo también? Pues no puedo responder por ellos, pero permítanme responder por mí mismo. Yo quiero un Dios que sea accesible, que me entienda, que pueda relacionarse con mis luchas. Quiero estar cubierto por el polvo de un Salvador que ha andado a través del mismo polvo que yo. Por eso quiero estudiar a Jesús. Por eso quiero seguirle. Por eso he puesto mi fe en Él. Porque Él, el Jesús divino, es también el Jesús humano. Entenderlo, no puedo explicarles esta combinación tan excelsa. Lo siento, no tengo esa capacidad. Hay un segundo punto aquí en este primer capítulo, por favor. Jesucristo, este Jesucristo divino y humano, es la fuente de vida. Ahora, Juan 1:4. Ahora sí, volvemos a este punto. Juan 1:4. En ella, en la palabra, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres.
La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Cuando Moisés escribió Génesis capítulo 1, habla allí de Dios separando la oscuridad y la luz, porque esta membra de Dios, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y esta luz, dice Juan, brilla. Y a propósito, aquí tenemos el primer uso en el Evangelio de Juan de tiempo continuo. Es decir, esta luz ha estado brillando desde el principio. Juan está diciendo, en otras palabras, que esta luz que dividió la oscuridad entre noche y día es la misma luz que se hizo hombre. Esta luz que todavía brilla. Volviendo por un momento a Juan 20:31. Juan dijo, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Escúchame, escucha muy bien lo que dijo Jesús, literalmente. Dijo, para que tengan vida en su nombre. No dijo vida eterna, dijo vida. Aunque eso, vida eterna, por supuesto está implícito, pero no dijo vida eterna, dijo vida. Punto. Estuvimos muertos, ya tenemos vida. Escuchen lo que Jesús mismo dijo en el mismo libro de Juan, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué entonces tantos que dicen ser creyentes viven vidas miserables? Aquí no estoy hablando de la pobreza ni la riqueza, estoy hablando de lo que está dentro de ti. ¿Por qué es que tantos creyentes no tienen una realización, que no tienen gozo, que no tienen paz, que no encuentran propósito? Cuando el Señor dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es de extrañar que algunas personas acusen a los cristianos del escapismo. Simplemente se aíslan de la vida, nunca contribuyen al mundo que los rodea. Y tantos dan la apariencia de estar sentados en las iglesias esperando ser evacuados de este mundo cruel. Pobrecitos. De hecho, tantas personas me han dicho, hermano, yo solamente quiero salir de este mundo, que venga Cristo, por favor. Pues yo también quisiera que Cristo viniera ahora mismo, qué fantástico. Pero si no ha venido es porque no ha querido venir. Y si me ha dejado en este mundo es porque Él quiere que yo esté en este mundo, porque tengo un propósito. Y además me ha dado vida en abundancia para el tiempo también que estoy aquí en este mundo. Yo creo que necesitamos un ajuste de actitud, los que nos llamamos creyentes. Y quizá por eso es que tantos nos rechazan. ¿Ustedes son cristianos? Yo no, gracias. Yo quisiera divertirme, yo quisiera tener vida en abundancia. ¡Qué ignorancia! Porque vida en abundancia es precisamente lo que Cristo vino para darnos. No, pero los cristianos no van a fiestas. Jesús sí.
Por eso algunos le criticaban porque Juan el Bautista estaba en el desierto, una vida ascética, pero Cristo andaba en las fiestas, viviendo, comiendo, porque Él vino para darnos una vida de gozo y abundancia. Aquí no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, nada de eso, por favor. Muchas veces tenemos que sufrir porque es el propósito del Señor, pero aún en el sufrimiento hay paz, hay gozo, hay realización y todo. Yo no quiero ser un cristiano cínico, siempre enojado, quejándome de la vida, frustrado, vacío, esperando morir para llegar al cielo. ¿Para qué? Yo estoy agradecido por la promesa de la vida eterna, pero quiero vivir la vida ahora también. De hecho, la vida eterna comenzó el momento en que deposité mi fe en Cristo Jesús. Yo quiero ver a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero experimentar esta vida abundante de la cual que habló Jesús. Y este es el problema con nuestra comprensión actual de la salvación. Para muchos el cristianismo solamente consiste de dos tiempos, pasado y futuro. Pasado, Cristo murió en la cruz, Cristo murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Tiempo pasado. ¿Para qué? Para venir otra vez algún día. Cuéntame tu historia, tu testimonio. Antes yo andaba perdido, acepté a Cristo y algún día voy al cielo. Y para muchos parece que el cristianismo solamente tiene tiempo pasado y futuro. ¿Y qué de presente? ¿Qué del momento presente? Jesús dijo, quiero que tengan vida en abundancia. En el futuro, no, ahora mismo, vida. No tan solo vida eterna, sino dije vida, vida. Jesús vino para que tuviéramos vida. Juan el Bautista también se contentaba con ser humano. Juan 1:6, cuando el autor Juan escribe de él, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan como hombre contrasta con la palabra eterna, el verbo. Dice dos veces que él vino antes de él, versículo 15, versículo 30 también. Y dice que su trabajo era dar testimonio, dar testimonio. Así dice 5 veces, versículos 7, 15, 19, 32, 34. Juan conocía su función y cita Isaías 40, versículo 3, en Juan 1, 23, que es la voz de uno que proclama en el desierto. Amigo, ¿estás vagando por el desierto? Pues si así es, espero que tengas paz y gozo. Hay momentos de desiertos en las vidas de cada uno de nosotros, pero lo importante es escuchar su voz. Y sabemos quién somos y quién es Jesucristo también. Pero Dios se hizo humano para que los hermanos lleguen a ser como Él. Y aquí tenemos el testimonio, aquí en versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí,
de quien no soy digno de desatar la correa del casado. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice que el Cristo vino para quitarnos el pecado. Sigue en versículo 30, este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía. Era su primo, pero no lo conocía en este sentido. Pero para que él fuera manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. Pero también vino para llenar nuestras vidas de vida. O sea, los dos propósitos de Juan 20, para quitarnos el pecado, porque Él es el prometido, el Cristo, el Mesías. Pero este Mesías también quiere llenar nuestras vidas con Él. Versículo 32. Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Y yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Le dije antes que Jesús y Juan el Bautista eran parientes, y me imagino que Juan sabía que había algo muy especial en cuanto a Jesús. Pero Juan estaba esperando porque Dios le había señalado: mira, el Mesías es aquel sobre que vendrá mi espíritu. Entonces aquel día, cuando Jesús iba acercándose a él y el cielo se abre, el Espíritu Santo en forma de paloma cae sobre Jesús. Él es. Este es mi propósito en la vida. Para esto nací. Mira, Juan el Bautista tenía un buen sentido de identidad propia. Ahora yo le sigo a él. Es decir, su ministerio día tras día perdía su sentido, porque Jesús es el Mesías. Y Juan llega a ser discípulo de él. Mira, estoy convencido que no puedes ser cristiano sin ser discípulo. Y eso nada tiene que ver con un curso de estudio ni nada de eso. Simplemente discípulo quiere decir pupilo, uh, uno que aprende, aquel que sigue a Cristo, que estudia la vida de Cristo. Y si quieres ser cristiano, tienes que ser discípulo. Hay una brecha entre lo que la gente cree, sinceramente, y cómo vivir lo que cree. Ahí está el problema. Y esa es la brecha que queremos eliminar en este estudio de Juan. Les desafío a ser discípulos de Jesucristo. En el momento en que pongan su fe en Él nos convierte en una nueva persona. Y Él continuará desarrollándonos en el tipo de persona que vive normal y naturalmente como Jesús dijo que viviéramos. Pero cuesta tiempo. Hace poco nació nuestro primer bisnieto. Qué cosa más preciosa. El otro día lo tuvimos en nuestros brazos por primera vez. El pobre tiene un mes de vida, no puede alimentarse a sí mismo, no sabe lo que está pasando, no puede hablar, pero tiene vida. Y todos los días va creciendo, aprendiendo, y va a costar 20 años y más para llegar a la madurez.
Así es ser discípulo de Jesucristo. No estoy diciendo que tienes que tener todas las respuestas y hablar hebreo y griego y latín y alemán y todo esto para ser discípulo de Jesús y leer libros y textos y tomos de teología. No, no, no. Simplemente estoy diciendo que para ser creyente esto implica vida. Y si tienes vida, vas a seguir creciendo. Y el día en que dejas de crecer, el día en que dejas de cambiar, es el día en que comienzas a morir. Hay que ser discípulo de Jesucristo aprendiendo. Y por eso voy al libro de Juan. No sé cuántas veces he leído el libro de Juan. Quiero aprender cosas nuevas. ¿Y tú? Ven conmigo en este estudio de Juan. Padre Santo, gracias te doy por la posibilidad de tener una especie de máquina de tiempo para saber un poco lo que es andar con el Rabino Jesús, estar cubierto por su polvo. Señor, te suplico que en este estudio podamos crecer, que podamos cambiar tantos aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, por cada amigo que me acompañará en este viaje. Esto te suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues amigo, gracias por estar conmigo el día de hoy y te invito a acompañarme al continuar este estudio del libro de Juan.